Este es el podcast de la Congregación Shema Israel, Miami y Deerfield Beach. Presentando la parashá de la semana por el rabino Avi Ner. Todos los que estamos aquí ya hemos aprendido alguna cosa de Yosef. Nos encanta la historia de Yosef porque al fin y al cabo Yosef es un personaje que es un tipo de Yeshua. Inclusive desde las literaturas rabínicas, como por ejemplo y en especial el Talmud, mencionan dos aspectos del Mesías. No dos Mesías, pero dos presentaciones del Mesías, que a los teólogos les ha confundido bastante, porque ¿cuál de estos dos vamos a esperar o hemos de esperar? Y solo el que conoció a Yeshua como su Mesías puede entender que tenemos que esperar a los dos, o tenían que esperar a las dos presentaciones del Mesías. ¿Por qué? Porque hay un Mesías que es conocido como Mesías, el Mashiach ben Yosef, enfocado o inspirado en la vida de Yosef, y el Mashiach ben David, que al fin y al cabo los dos son uno solo. El ben David habla de su realeza, el ben Yosef habla de su sufrimiento. El uno y el otro aspecto o presentación del Mesías trae redención a Israel. Eso nos dice que el Mesías vendría, inspirado en la vida de Yosef, vendría como siervo sufriente para sufrir y pagar nuestras culpas, y desaparece de la vista humana un buen tiempo para aparecer de nuevo como Mashiach ben David, inspirado o descendiente de David, del rey David, pero ya no para sufrir, sino para reinar. Entonces se suele decir Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente, y Mashiach ben David, el rey triunfante. En cuanto que de una manera él viene para pagar nuestras culpas, sufrir nuestros pecados, y de la otra manera viene para reinar sobre toda la tierra, a uno que se le ha dado toda autoridad, al descendiente de David, que no viene para sufrir, sino como rey triunfante, como victorioso. Se le compara al Mashiach, a Yosef, no porque él fuera descendiente de Yosef o de uno de los dos hijos de Yosef que entra en la genealogía de Jacob o de Israel y conforman dos tribus de las 12 tribus de Israel, porque él es el Mesías en cuanto a descendencia. Él es descendiente de David, de la tribu de Judá, pero él está figurado en la vida, tipificado en la vida de Yosef, porque Yosef termina salvando a todo Israel de su tiempo, que eran 70 personas, es decir, su padre, sus 11 hermanos y sus sobrinos y toda la familia de su padre, que conformaban 70 personas que en tiempo de una hambruna muy grande
no tienen opción sino venir a Egipto. Y como Joseph había sido vendido por dinero por sus propios hermanos, que lo envidiaron, igual que el pueblo de Israel vendió, envidió y entregó a los gentiles a Yeshua, Joseph y al igual también fue vendido, menospreciado y entregado en manos de los gentiles. Por eso se le compara a Yeshua al Mesías con Joseph. Entonces, la forma de reconciliar esas dos presentaciones, esos dos cuadros del Mashiach, la forma de reconciliar esas dos presentaciones de Mashiach en las Escrituras y en el Talmud, los sabios encontraron una sola, que fue que si nosotros como pueblo de Israel fuéramos hallados dignos del Mashiach, Él aparecería como Rey triunfante. Pero si fuéramos hallados indignos del Mashiach, entonces Él vendría como siervo sufriente. Y sin darse cuenta, los sabios habían interpretado correctamente, aun cuando sin darse cuenta, porque a la primera vista interpretaron incorrectamente, porque no es que si somos dignos viene así y si somos indignos vendrá así, es que en nuestra indignidad, por causa de nuestra indignidad, Él viene así, como siervo sufriente. Pero por causa del sacrificio que le hace, nos vuelve dignos. Entonces Él puede aparecer como Rey triunfante. Amén. Es decir, que si somos dignos, y la manera más correcta es decir, ya cuando seamos vueltos dignos por causa del sacrificio que le hizo en su primera aparición, entonces Él viene como Rey triunfante. Entonces la interpretación, aunque no entendieron muy bien, estaba correcta, pero no exactamente como ellos creían. Ellos creían que vendrá o de una manera o de otra. Pero Él tenía que venir de una para poder venir de otra. Tenía que pagar la redención para que fuéramos dignos. No por dignidad propia, sino por la dignidad adquirida por medio del sacrificio de Él. Entonces, Joseph echa luz. Joseph refleja el carácter y obra de redención en el Mashiach, igual que David es un antepasado del Mashiach que habría de reinar y que viene para reinar, y quiera Hashem que venga pronto en nuestros días y en el día de toda la casa de Israel. Así que estamos ahora esperando el Mashiach ben David, que vendrá. Ya no se van a burlar de él. Él ya pagó el precio para todo el pueblo de Israel, todo aquel que se arrepienta y vuelva en Teshuvah a Él. Y el pueblo de Israel va a venir a Él todo en masa, ¿no? Cuando Él aparezca, el pueblo de Israel responderá positivamente, porque lo verá como el que fue traspasado y van a creer en Él. Así que cuando nosotros oramos y decimos Beshem Yeshua o en nombre de Yeshua, lo que estamos diciendo realmente es en méritos de Yeshua, ya que no tenemos méritos ni dignidades propias, no somos dignos por nosotros mismos, somos merecedores y somos dignos
por causa de lo que Él ha hecho, gracias a lo que Él ha hecho cuando vino de primera vez. Ahora, cuando comenzamos, la mayoría de los que estamos aquí, comenzamos a aprender de Joseph, la historia de Joseph, aprendemos historia. Historia es algo que ha pasado. Es un capítulo de nuestra vida como pueblo de Israel. Es un acontecimiento que quedó para atrás. Eso es historia. Y comienzan a enseñarnos sobre Joseph, enseñándonos historia. Pero la vida de Joseph no fue solamente un hecho histórico que realmente aconteció, sino que fue un hecho profético. Y en esta mañana, en esta oportunidad de Parashat Miketz, yo quiero aprovechar para llamar la atención de cada uno de nosotros para las implicaciones proféticas del hecho histórico o de la vida de Joseph, para que nosotros podamos por lo menos abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender que la Torá no es simplemente un libro de leyes, no es solamente un libro de ordenanzas. No, la Torá es un libro de doctrina, es un libro digno y apto y capaz de servir para nosotros como texto base de nuestra predicación. Yeshua, y de esto se va a tratar aquí la conferencia que van a dictar aquí el 4 de enero. Y de hecho, Yeshua, cuando predicaba, él no tenía en manos, primero no tenía un solo libro, así que podría abrir en el capítulo 1, versículo 3. No, primera de Abner, capítulo 1, versículo 5. No tenía eso. No, primera de Yohanan, no tenía. No había un Nuevo Testamento. Es decir, que no había un libro, habían varios libros. Por lo menos la Torá eran 5 libros. Libros que solo había una manera de conocerlos. No como hoy día, que usted puede en una librería comprarse un Humash, de la palabra Hamesh, de un libro con los 5 libros de la Torá. En hebreo, español, hebreo e inglés, solo español, solo inglés. Usted puede comprar todo el Tanaj, usted puede comprar con el Brit Hadashah. En aquel tiempo no. En aquel tiempo una persona, solo un muy millonario mismo podía tener un libro de este aquí, que contiene apenas 5 libros del Tanaj. Es decir, solo los libros de la Torá, los 5 libros de la Torá. Ahora imagínense ese volumen para solo 5 libros. Imagínense todo el Tanaj. Tenía que fletar una camioneta para llevarlo al templo. No es así. Tenía que haber un cuarto en la casa solo para guardar los libros. Y no era un cuarto como hoy día. Yo tengo acá un cuarto de ese edificio y puedo guardar ahí 500 libros, 600 libros, más o menos los que tengo. Pero de este aquí no podría guardar más que unos 5, 6, 8, 10 tal vez, por causa del volumen. Entonces, ¿cómo que la gente podía conocer la Escritura? Yendo cada Shabbat a la sinagoga, como está escrito en Hechos capítulo 15, yendo cada Shabbat y escuchando la exposición de la Torá. Fue así que Yeshua aprendió Torá. Fue criado así. Entonces Yeshua
de la Torá que él pudo aprender, y considerando que él era también la Torá viviente. Pero los maestros en el judaísmo, que han ido toda su vida, como usted ha venido hoy, y ha oído la lectura de la Torá, la exposición de la Torá, ellos así aprendieron Torá, y así paraban para predicar la Torá, para enseñar la Torá. Los apóstoles enseñando Torá. Yeshua pasó todo el tiempo de su ministerio enseñando Torá, pero no se andaba con un sefer de ese, un libro de ese debajo del brazo, montando a caballo y a burro y a camello de un lado para otro, llevando un semejante libro. Ahora usted entiende por qué David Amélez decía: tus dichos he guardado en mi corazón. Porque era la única manera de llevar la Torá de un lado para otro, era en el corazón. Hoy día se la puede llevar debajo del brazo, pero en aquel tiempo solo en el corazón, no había más dónde más llevarlo. Hemos aprendido la vida de Joseph como un hecho histórico. Mucha gente pone en tela de dudas hasta si alguna vez hace 2000 años pasó mismo no un hombre llamado Yeshua por este mundo. Pero Baruch Hashem, que eso no es un problema más para nosotros. No es así. Nosotros no solo tenemos evidencia histórica, geográfica, arqueológica y documentos de que Yeshua estuvo, el pueblo judío nunca tuvo duda respecto si hubo un hombre llamado Yeshua, ¿no? Porque hasta en el Talmud hay referencia al predicador llamado Yeshua. Es decir que ahora Joseph vivió a cerca de 4000 años atrás, no 2000 años. Y no estoy hablando de apenas 4000 años, porque Joseph tiene que haber vivido más de 2000 años antes de Yeshua. Es decir, estamos hablando de más de 4000 años. Y su vida desarrollada como está en la Torá es una exposición inclusive escatológica. Es decir, de cosas que han de suceder todavía, que no las hemos visto, que no han acontecido todavía, está dentro de la vida de Joseph. Y no fue inventado el personaje para predecir lo que iba a acontecer, sino que como la Torá es perfecta, ella contiene hechos históricos que revelan a nosotros verdades proféticas que ya se han cumplido y que faltan cumplirse todavía. ¿Hay lecciones morales y éticas para nosotros hoy? Sí, hay. Pero como hemos aprendido que hay más de un nivel de interpretación, es decir, que en el nivel más simple de interpretación bíblica, pues nosotros nos edificamos tremendamente con la vida de Joseph. Cuando leemos, por ejemplo, la palabra que da origen a la parashá de hoy, Miketz, que quiere decir, aconteció que al final de 2 años, Joseph tuvo que estar en la cárcel. Es decir, al final de 2 años después de los sueños, de la salida de los 2 compañeros de cárcel de Joseph, porque él tuvo 12 años en la cárcel. Y al final de 2 años, o sea, 2 años más de 10, esto revela que esos 12 años de Joseph en la cárcel fueron 12 años que Joseph pagó el precio para la redención de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, como para Hashem 1000 años es como ¿cuánto?
un día, y un día como 1000 años. Entonces ya se nos va haciendo un poquito más fácil de entender este aspecto profético de la vida de Joseph. Entonces, ahora, desde el punto de vista moral y ético, ¿cómo es que una persona puede aguantar? Ahora, no mirando a Joseph como un tipo del Mashiach, sino como un muchacho de 17 años que es vendido como esclavo por sus propios hermanos. Aguanta 12 años en la cárcel y no cambia de postura con relación a su Dios. Tiene que ser muy creyente, ¿no es así? Tiene que ser muy creyente, ¿no? ¿Hay algún, podría haber renegado, pero ¿qué Dios es ese que me expone en una situación tan difícil y tanto tiempo y tan injustamente? La semana pasada estudiamos esto, que fue una forma muy injusta en que le echaron a Joseph en la cárcel. Pues bien, Joseph aguantó todo el tiempo de prueba y se mantuvo fiel, no solo en cuanto estaba en una situación buena en casa de Potifar, sino se mantuvo fiel aun cuando fue juzgado injustamente, y se mantuvo fiel en un ambiente de cárcel. En la cárcel, o sea, la gente que estaba fuera de la cárcel eran gentiles, paganos, violentos, gente mala, gente idólatra, pensaba contrario a lo que él pensaba, adoraba varias divinidades. Ya el ambiente fuera de la cárcel era malo. Ahora imagínense dentro de la cárcel estaba lo peor que había, ¿no? Y Joseph pasó 12 años ahí dentro y se mantuvo fiel. O sea, era palo de buena cepa. O sea, qué tremendo varón, ¿no? Qué hombre tremendo. Ahora, interesante es que Joseph tiene que haber trabajado un tiempo, que con 17 años fue vendido. 12 años pasó en la cárcel, ya van 29. Que haya trabajado un año para Potifar son 30. Es decir, que cuando Joseph sale de la cárcel, del sufrimiento, para gobernar, para ejercer su ministerio de redimir el pueblo, él sale a los 30 años, precisamente en los años en que Yeshua da la cara, ¿no? Porque estuvo viviendo ahí entre el pueblo en Nazaret, se iba a la sinagoga como de costumbre todos los sábados, festejaba la fiesta, pero no era más que el hijo del carpintero. Fue a los 30 años, al igual que como Joseph, que Yeshua aparece en el escenario como un candidato al Mashiach, a la posición de Mashiach, haciendo los milagros que esperaban que el Mashiach tenía que hacer, limpiando los leprosos, resucitando los muertos, echando fuera los demonios, hasta de los demonios sordo-mudo que no escucha, para recibir la autoridad, percibir la autoridad. Él tenía poder, hizo todas esas cosas, no para pasarse por listo, ni por espiritual, ni para que nosotros que nos sintamos en la obligación de hacerlo también, sino porque estaba escrito que el Mesías iba a hacer estas cosas, para que el pueblo no se dejara convencer y creyera que cualquiera pudiera ser el Mesías. Nuestro pueblo ha pasado por situaciones muy difíciles. Cuando en tiempo del imperio griego, que dio origen a la fiesta de Hanukkah, aparecieron hombres, rabinos, sabios, hombres de buen testimonio, que hacía uno que otro milagrito, así, que oraba por un enfermo, el enfermo se sanó, como hoy día hay tanta gente en nuestro medio
A lo mejor yo y usted, como algunas veces hemos orado por enfermos, ellos se han sanado. Pero la desesperación y la falta de un Mesías era tan grande que como no había una persona que hacía milagros más grandes, entonces vamos a agarrar este tiene que ser el Mesías. Y resultó en nada. En tiempos de Yeshua también apareció uno, si hubo alguien allá, miembro del Sinedrín, que dijo, ya han aparecido otros diciendo que es el Mesías, o dijeron que él era el Mesías y dio en nada. Así que si este es, será, vamos a estar luchando contra él, ¿no es así? Que no seamos hallados luchando en contra de la voluntad de Dios. Vea, en el capítulo 41, versículo 29 y 30, aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Imagínense, esto es escatológico, ¿no? Que antes de que venga 7 años de gran tribulación y hambre sobre la tierra, va a haber tiempo de fartura, tiempo de bonanza, tiempo de buena economía. Pues bien, esto que el rey de Egipto sueña y llega a Joseph a reinar, habla de esto, y estos 7 años de hambruna que hubo en Egipto apuntan hacia un futuro en el que va a haber hambre en esa tierra. Y los profetas dijeron, hambre no de pan, sed no de agua, sino de oír la palabra de Hashem. Así que, hermano, si usted realmente está convencido de que la venida del Mashiach está cerca, sepa de una cosa: va a haber un hambre muy grande, progresiva, que va creciendo, 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 creciendo. Hambre, no hambre de pan. Y eso no necesariamente no quiere decir que no vaya a haber hambre de pan, pero esta hambre de la que está hablando aquí, hambre de oír y sed de oír la palabra de Hashem. Y eso ya está escrito en las Escrituras. Otra implicación profética, en el capítulo 41, versículo 40, dice: tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Joseph, como un tipo de el Mashiach, y en nuestro caso, pues que creemos que el Mashiach es Yeshua, él recibe autoridad del que tiene autoridad para dar en Egipto. Pero dice que solo el faraón era mayor que él. Y Yeshua estuvo de acuerdo con esa interpretación, porque en Juan capítulo 14, versículo 28 dice: el Padre es mayor que yo. En otras palabras, si así es que el Padre es mayor que el Hijo, y de hecho es como nosotros creemos, ¿dónde está entonces estos tres que son iguales de una doctrina que defiende la doctrina en medio de aquellos que defienden la doctrina de la Trinidad? Si el uno es mayor que el otro, entonces no existe tal Trinidad. Porque la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es de que el uno es Dios, el otro es Dios, el otro es Dios. Pero aquí entonces tenemos un Dios menor que el otro. Los tres no son dioses iguales, porque hasta Yeshua, y eso no es que yo tomo de la vida de Joseph, es que Yeshua mismo dejó diciendo que el Padre es mayor que él no es igual al Padre. La autoridad del Mashiach es una autoridad delegada,
Yeshua recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. O sea que Él manda en los ángeles y manda acá abajo. Él tiene autoridad sobre demonios y ángeles y sobre toda potestad en la tierra. Dada por el Padre. Es decir, que quien le desobedece a Joseph en Egipto, le está deshonrando al que le dio la autoridad, que sería el faraón. Y quien no le hace caso a Yeshua, le está deshonrando al que le dio autoridad, que es nuestro Padre, que es mayor que Él. Y otra cosa, para que alguien dé autoridad a alguien, tiene que ser mayor. Ajá. Qué cosa más interesante. Baruch Hashem. Otra implicación en el capítulo 41, versículo 45, dice: Faraón llamó a Joseph por el nombre de Safnat Paneah, y le dio por mujer a Osnat, hija de Potifar. Y salió Joseph por toda la tierra de Egipto. En otras palabras, que Joseph se llamaba Joseph, fue su padre que puso ese nombre en él. Él sabía perfectamente que palabra Joseph lo que significaba, que Hashem añade o añadió, etc. Un verbo que se conocido en hebreo por leosif. Sin embargo, entre los gentiles, Joseph tuvo otro nombre, ¿no es así? Yo no sé por qué hay judíos mesiánicos, y con todo el respeto hago esa observación, que entraron en el judaísmo ayer y hoy ya saben más hebreo que todo el pueblo de Israel. Por toda tradición vinieron estudiando hebreo y ya lo saben bien. Y comienzan a establecer traducciones distintas de gente que sabe, es erudito en hebreo. Y dicen algunos así que Jesús es un nombre pagano y que no se tiene que pronunciar. No tiene sentido que nosotros le llamemos a Yeshua, Jesús, cuando ya sabemos que el nombre original de él es Yeshua. El ángel no habló en griego, ni en latín, ni en español cuando apareció a Miriam para dar el nombre de Yeshua, del niño que habría de nacer. Le dio un nombre que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero Jesús no deja de ser el nombre por el cual Él es conocido en Egipto, ¿no es así? Y en nombre de quién se ora en Egipto. Es decir, que alguien iba a Faraón y decía: Faraón, tengo hambre. El Faraón dice así: vaya allá y hable con Safnat Paneah. Es como decir así: vaya allá y hable con Jesucristo. ¿Entendió? Hable con Jesús en portugués. Entonces, ahora nosotros no pensamos que cuando una persona está alabando a Jesús o a Jesús en portugués, que está alabando a algún dios pagano que no sé cuánto. Era el nombre de Yeshua entre los gentiles. Es el nombre de Yeshua entre los gentiles. Es el mismo personaje. ¿O hay aquí entre nosotros alguien que tiene dificultad para entender que Safnat Paneah era el mismo Joseph? ¿Hay alguna dificultad para entender eso? No hay. Es el mismo Joseph. Ahora, nosotros le conocemos por... Imagínense que los hermanos de Joseph vinieran llegando a Egipto para hacer compras, como cuando nos vamos al supermercado, ¿no? Solo que el supermercado de ellos era muy lejos. Tomaban quizá un mes entero viajando para llegar a Egipto para hacer las compras, porque solo el supermercado de Egipto tenía que vender. Entonces venían los hermanos de Joseph, suponiendo que ellos conocieran a Joseph y supieran que eran sus hermanos. Él no iba a llegar allí y decir: Señor Safnat Paneah. No tiene sentido. Y Joseph le decía: ¿y de dónde han sacado ustedes eso? Si nosotros hemos sido criados juntos toda la vida y usted sabe que mi nombre es Joseph, ¿no? Ahora, el egipcio venía al supermercado y decía: Señor Safnat Paneah.
Igual que los hermanos de la iglesia que a un lado cuando llegan donde el lugar de la bendición, de la adoración de ellos se refieren a Jesucristo, a Jesús, como sea, Jesus, porque es el nombre que ese personaje es conocido allá en aquel ambiente. Entonces, hasta en este detalle, Joseph se parece a Yeshua, porque Yeshua, que tenía un nombre hebreo que significaba Salvador y significa Salvador, sin embargo, allá en el caso de Joseph, o allá en el caso de Yeshua, allá fuera del ambiente hebreo, él es conocido simplemente por Jesús o Jesus, pero es la misma persona. Ahora, interesante que existe una versión, la versión Septuaginta. La versión Septuaginta fue una versión que se tradujo del hebreo para el griego, pero que la ventaja es que quien la tradujo no fueron un par de curas, de sacerdotes romanos, ni pastores, ni gentiles, fueron hebreos traduciendo la escritura hebrea para el griego a fin de que los descendientes de Israel que estaba entre los griegos pudieran, como tienen dominio del griego, pudieran entender las escrituras mejor que estando en hebreo. Solo que la versión se llama la versión de los 70, porque eran 70 intérpretes de la escritura, traductores. Y según la información que registra la historia, estos 70 se sientan individualmente para hacer la traducción de hebreo para griego. Luego se sientan juntos para ver quién tradujo palabra por palabra mejor, quién tradujo mejor cada palabra. Entonces la versión de los 70 es una versión que merece respeto, aunque estén en griego, porque fue traducida por hebreos eruditos de confianza, y no solo por una persona, porque si fuera por una o dos personas, entonces caerían los judíos griegos en manos de estos tres personajes. Pero no es lo mismo caer en manos de 70. Es muy más difícil que 70 se equivocara, mucho más fácil que 2 o 3 se equivocaran. Por ejemplo, quien tradujo las Biblias, por ejemplo, una de las Biblias que está aquí, fue traducida por Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Son 2 sacerdotes católicos. Entonces, cuando uno ve una traducción del hebreo por unas 2 personas así, uno queda pensando, ¿qué habrán hecho en la hora de decidir las cosas? Por ejemplo, antes de que cerremos el servicio de Torah, yo voy a agarrar 2 palabras. Una de ellas es Safnat Paneah, que fue traducida como Salvador del mundo. O sea, consideraron que Safnat Paneah en el idioma egipcio significaba, merecía la traducción de Salvador del mundo. Entonces, es algo que tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquel mundo egipcio fue salvado gracias a la interpretación del sueño de Faraón que dio Joseph. Y la administración, o sea, el ministro de Agricultura de Egipto fue Joseph. ¿Por qué? Porque él fue el que acaparó toda la cosecha de trigo que hubo en los 7 años de fartura, de gran cosecha. Y las almacenó como
arena, como almacenar arena, grandes cantidades, como polvo. Eso no sé si les habla a ustedes algo, pero a mí me dice, porque así sería el pueblo de Hashem, como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, que no se puede contar. No se podía contar la cantidad de trigo que Yosef había cosechado y almacenado. Y si nosotros hablamos de que, si nosotros recordamos que el sueño de Faraón tenía dos facetas. La una era 7 vacas gordas, pará en hebreo y parot en plural, ¿no? 7 parot, yafot, como leyó la hermana, lindas, hermosas, ¿no? Bien fuertes y gordas. Y luego aparecían 7 parot, raot, malas, flacas, feas. Y lo natural es que las fuertes se devoren las flacas. Pero en el sueño de Faraón, eso fue lo que turbó a Faraón, es que las flacas devoran las fuertes y siguen flacas. Y eso le turbó a Faraón. Eso le hizo pena capital a los sabios que no eran sabios, a los adivinos que no podían adivinar, a los agoreros y no sé cuánto, que vivían de especulación, igual los horoscoperos de hoy día. Bueno, pero no era solo con vacas que había soñado. Usted se acuerda que soñó también con espigas, que nacieron espigas gordas, buenas, lindas, yafot, bonitas, hermosas, y también otras espigas que eran flacas, feas. Usted ya vio cuando va al supermercado, usted saca así la capa y no tiene nada dentro, todo fallado, que ahí no quiero ni regalado. Pero las feas devoraban las buenas. Entonces Yosef interpretó el sueño. Vendrán días de mucha bonanza, de gran cosecha y días días malos, días de grandes escaseces. Entonces, hermano, eso nos hace pensar dentro de un enfoque escatológico y profético, de que en los últimos tiempos vendrá un día de gran cosecha. Mucha gente, nosotros apenas estamos empezando. Vendrá una gran cosecha. Está hablando del pueblo de Israel aquí. Que va a haber un despertar, un avivamiento, un despertamiento, una itorerut, un despertamiento muy fuerte, hasta que va a ser reducido a una hambruna muy grande. Y no estamos hablando de hambre física, estamos hablando de hambre y sed de oír la palabra de Hashem. Entonces, otro aspecto profético de la historia de Yosef, en el capítulo 42, versículo 6. Y Yosef era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Yosef y se postraron ante él rostro en tierra. Vea, otra implicación profética. Eso nos dice que los hermanos de Yosef, es decir, los hermanos de Yeshua, al fin y al cabo van a hacer lo que Yosef había soñado antes. ¿Ustedes se acuerdan los sueños de Yosef antes? Que él corría a contar a sus hermanos, oiga, yo no sé, pero yo vi las gavillas. Estaban ahí todas 11 gavillas y la mía en el medio, y todas las 11 gavillas se inclinaban ante la mía. No sé qué significa. Era solo un muchacho de 17 años. Y los otros dice 11, más la de él 12.
Eso está hablando de nosotros. ¿Qué quiere insinuar usted? Que nosotros nos vamos a doblegar ante ti. Entonces, Joseph comenzaba a ser odiado por sus hermanos. Joseph comenzó a ser aborrecido por sus hermanos. Y luego tiene otro sueño. Y dice las estrellas, y la luna, y el sol, y se inclinaban. Y dice, ahora tú ya has añadido también mi padre y tu madre. ¿Cómo es esto que se van a inclinar delante tuyo? Pero vea como Torah es profecía. Torah es instrucción, Torah es ley, Torah es mitzvot, mandamiento. Todo eso es Torah, por eso que vale la pena. O sea, yo sé que no es fácil un predicador común y corriente abrir los 5 primeros libros de la Biblia y hablar de escatología, abrir los primeros 5 libros de la Biblia y hablar de gracia y de misericordia. No es fácil para un predicador cualquiera. Pero Yeshua era de ahí que sacaba sus mensajes. Él no tomaba su mensaje del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, óigame bien, ya es la predicación que fue tomada de la Torah. Es como si el hermano Yohanan aquí, el viernes de noche, predicara algo interesante. Ahí el sábado, yo no necesito ni traer la Biblia, yo voy a predicar sobre la predicación que él predicó de la Torah. Imagínense. Es como si estuviéramos, el que predica solo con base en el Nuevo Testamento, está predicando sobre la predicación de uno que predicó sobre la Torah. Él no está yendo al original de la predicación. Si usted vio que eso estaba bonito, vaya a la Torah y saque más. Vaya a la Torah y saque más mensajes, porque es la fuente de vida. Amén. La verdad es la Torah. Yo no sé por qué, cómo que lograron convencer al mundo, especialmente al mundo cristiano, de que esa parte de la Escritura es el viejo. Y esa otra parte acá es lo nuevo, y que el viejo caducó y el nuevo es el que está vigente. No sé. El nuevo, lo que llama el nuevo, es el comentario del viejo. Entonces, si queremos predicar sobre el comentario, vamos a quedar marcando paso. Tenemos que predicar sobre la fuente que dio origen a lo nuevo. Entonces, Joseph era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía todo, y sus hermanos y los hermanos de Joseph se postraron ante él, el rostro en tierra. Y aquí vemos el cumplimiento del sueño de Joseph. Y no solo esto, sino que vemos también que todos los hermanos de Joseph, todos los hermanos de Yeshua, todos esos judíos ortodoxos que hay, conservativos, reformistas, todos los que una vez estuvieron guardando Torah y hoy se han asimilado, o los que no han asimilado y que siguen ahí observantes, todos ellos al fin y al cabo, después de todo ese tiempo, van a terminar inclinándose ante Yeshua. Inclinándose ante Yeshua, no estoy hablando de adoración al Mashiach, estoy hablando de aceptándolo como su Mesías, como el enviado de Hashem, como la autoridad que Hashem puso sobre el mundo, autoridad espiritual y sobre el mundo y sobre el cielo y tierra. Bueno, según el profeta Oseas en el capítulo 5, versículo 15 hasta el 6:13, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, dijo Oseas. Y en su angustia me buscarán con diligencia. Dirán así: venid, volvamos al Eterno, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. ¿Qué entiende ustedes? Porque nos dará vida después de 2 días. ¿Cree usted que cuando Oseas dijo eso, unos 300 años antes de que vino Yeshua,
Él estaba hablando de 2 días literales, o estaría hablando de, como dijo el salmista, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, y al tercer día, o sea, después de 2 días, nos levantará y viviremos delante de Él, hablando del milenio que ha de venir, del reino mesiánico. Y conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Eterno. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Yeshua nos dejó diciendo: porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, porque lo dirán. Amén. Bendito el que viene en nombre de Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. Entonces, cuando sus hermanos se inclinan delante de él, porque viene a comprar en Egipto, sus hermanos lo que están haciendo realmente es dándonos a conocer un hecho profético de que todo el pueblo de Israel va a venir a conocer al Mashiach. El que renuncia al privilegio de estar entre judíos que creen en Yeshua y se pasan para el otro lado, para sentir su orgullo, su vanidad reconocida, que aquí estamos los verdaderos judíos, que aquí está el verdadero pueblo de Israel. En vez de avanzar, están retrocediendo. Están retrocediendo. Nosotros tenemos que estar pacientemente aquí esperando, porque ellos van a estar en esta misma posición que estamos nosotros. Ellos van a estar. Hay una palabra que yo quiero antes de terminar hablar con ustedes, pero veamos otras cosas. Capítulo 42, versículo 8, Bereshit. Joseph había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. ¿Cree usted que Yeshua no reconoce a aquel pueblo? Claro. Antes de que ellos puedan reconocerle a Yeshua, Yeshua los reconoce muy bien como sus hermanos. Igual que Joseph, cuando apenas apareció ahí en Egipto un grupo de hebreos buscando trigo, Joseph cuando los miró dice: vea, mi familia. Yeshua continúa conociendo su pueblo. Voy a saltar para la palabra que yo quería leer con usted. Esta palabra estuve leyendo esta mañana. Creo que era 6 o 7 de la mañana, que tuve que buscar un diccionario hebreo para asegurarme de lo que le voy a decir hoy. Porque no es un verbo que usábamos en Israel muy comúnmente. Por ejemplo, leishtaker, que quiere decir emborracharse. Uno cuando predica o enseña allá en Israel la palabra del Eterno, uno no usa esa palabra porque no es parte del vocabulario común del día a día. Sin embargo, esta palabra se encuentra en el capítulo 43, versículo 34, que dice: y él les llevó porciones de su propia mesa. Él, Joseph, les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se embriagaron con él. Esto no debe estar escrito en la mayoría de las versiones que ustedes tienen en la mano. A ver, ¿cómo dice? ¿Usted tiene una Biblia ahí, Eduardo? Lea ahí en esta Biblia. Génesis capítulo 43, versículo 34. ¿Cómo dice? Joseph les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa. Y a Benjamín le dio mucho más que a los otros. Y Joseph y sus hermanos bebieron juntos y se pusieron muy alegres. Ajá. Vea cómo los traductores, la mayoría de los traductores tradujeron ese verbo, la conjugación del verbo leishtaker, como estar muy alegres, muy alegres. La verdad es que cuando una persona se pega bastante trago, se toma mucho whisky, vodka, ¿qué más? Vino, se pone muy alegre. Nadie se pone triste de tomar mucho vino, ¿no? Se pone cada vez más alegre.
Hay unos que no pueden parar adelante de un público, pero ya ha tomado algunas, ahí como dice. Y se embriagaron. Se embriagaron. Porque en hebreo dice, vaishtu, vaishkeru. O sea, y tomaron y se emborracharon, y se embriagaron. Ahora, como el versículo está un poquito aislado de los otros temas que nosotros venimos tocando de Joseph, se merece explicación. ¿Cuándo fue que se dio esto? Llegó un punto que ellos fueron invitados a comer con Joseph, a comer. Y Joseph dio de lo que había en la casa de ellos. El primer ministro de Agricultura y de Economía de Egipto, el vicerrey de Egipto, ofrece una cena para sus invitados. Él ofrece de lo mejor, él comía de lo mejor, él dio de comer de lo que él tenía en su casa, su propia mesa. Y comieron y se alegraron, Joseph con sus hermanos. Es decir, Yeshua y los judíos, cuando se encuentran y se conozcan, ellos van a alegrarse tanto que en la Torá describe esta alegría como quien bebieron mucho y se emborracharon. Y se embriagaron. Eso carece de interpretación, porque no solo se embriaga con trago, no solo se tiene hambre, pan, ni sed de agua, ni se embriagan solamente de trago, se embriaga también del Ruach. Amén. Aleluya. Se embriagan del Ruach, de la alegría. Era una cosa, imagínense, han pasado 13 años que ellos habían vendido. No sabemos cuántos años, porque vea bien, Joseph ahora recién a los 12 años de cárcel se levanta como un primer ministro en Egipto. El perfecto tipo de Yeshua, del Mashiach. Y vienen sus hermanos que le habían vendido hace 13 años atrás, que le habían vendido como esclavos, envidiándole de que él era el mejor. Lo dieron por muerto. Joseph administró 7 años de bonanza. Entonces quiere decir que cuando Joseph comenzó a reinar, él tenía 30 años, ahora ya habían 37 años, ya habían pasado los tiempos de bonanza. Y ahora ellos entraron en el tiempo de la miseria. Y aparecen sus hermanos. Él los reconoce. Después se da a conocer a sus hermanos. Y entonces, cuando él se da a conocer, esa unión, ese reencuentro, ellos se sientan a la mesa con Joseph y comen de lo mejor y beben hasta embriagarse. Hermano, hoy día el pueblo judío, en su gran mayoría, Baruch Hashem, que no en su totalidad, pero en su gran mayoría, han rechazado a Yeshua, buscan defectos en Yeshua, interpretan mal las palabras de Yeshua, condenan a Yeshua, pero está aconteciendo algo entre el pueblo judío tradicional no mesiánico. Yo les recomiendo a los que les gusta mucho leer un libro llamado El judaísmo de Yeshua, escrito por un autor judío tradicional no mesiánico. Ese hombre da conferencia en las sinagogas no mesiánicas, explicándole quién era Yeshua, que no era cristiano, que era un judío y era un rabino, y que lo que él enseñaba estaba de acuerdo con la Torá. Él tenía una interpretación que muchas veces conflictaba con la interpretación de los sabios de su tiempo, pero hoy día ya estamos más convencidos a la comunidad judía de que él tenía razón que los contemporáneos de él. Entonces, cuando esa gente reconozca que Yeshua es su Mesías, la festividad, la conmemoración
va a ser tan grande, que nosotros vamos a, si nosotros continuamos así, normalcito, tranquilito, como somos hoy día, no, si nosotros mantenemos solo esa tranquilidad, que yo creo que para cuando aparezca Yeshua ya no vamos a ser tan así, calladito. Pero entonces, en aquel tiempo, estos ortodoxos llenos de peot, con metro de barba, sí, hasta en las orejas, bueno, con el sombrero negro, pues bien, ellos se van a embriagar con Yeshua. Porque hoy, sin conocerle a Yeshua, son celosos de la Torah, temen a Hashem. Cuando lo conozcan, hermano, van a tener que desquitarse de todos esos 2000 años que se lo han perdido. Así es, eso mismo es. Y van a aprovecharse de ello. Y van a beneficiarse de ello. Entonces, yo comprendo los traductores bíblicos cuando traducen el versículo 34 de Génesis 43 como Vaishtu veishkeru, o sea, y tomaron y se embriagaron Joseph y sus hermanos. Yo entiendo por qué los escritores, especialmente los traductores cristianos, traducen como y bebieron y se alegraron mucho, porque no quieren dar lugar a que el creyente común y corriente, el cristiano común y corriente, se va a pegar de eso para pegarse unos traguitos por ahí, ¿no? Entonces le ponen, y tomaron y se alegraron mucho. Pero hay versículos aquí en la Torah que esos versículos tienen que ser interpretados, que la idea no es de emborracharse, tampoco la idea es de que armemos un tremendo escándalo, pero usted puede imaginar una persona acertando en la lotería, ganando 150 millones, y cuando le entregan, él dice, ok, gracias, y se va. El tipo sale saltando y gritando por ahí por la calle y que nadie lo puede detener. A lo mejor no haga en el momento de recibir el premio, porque ya lo ha hecho en la casa bastante y cuántas veces ya viene cansado de hacerlo. Pero si alguien ha esperado 2000 años el Mesías, que hubiera podido recibir hace 2000 años atrás, emborracharse es poco. Grita, a mí qué me importa lo que me van a decir. A los discípulos de Yeshua, cuando recibieron un derrame del Ruach de santidad de allí en el fiesta de Shavuot en Jerusalén, vinieron los compañeros de ellos de sinagoga a visitarlos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué reunión es? Y ustedes tan temprano ya se han pegado tanto trago. No era ningún problema emborracharse. O sea, tomar hasta donde uno puede tomar para no hacer discurso ni hacer bulla, es relativo, es diferente de uno para otro. Otro apenas toma un poquito, ya se pone a hacer discurso. Otro necesita tomar 2, 4 copas para llegar a esto. Entonces, cuando están tomando mucha gente junto, es difícil que reaccione igual, porque cada metabolismo es diferente del otro. Entonces, siempre va a pasar algo escandaloso. Y pasó en Jerusalén en Shavuot. Y fueron tenidos como borrachos. Dice, no, esos no están borrachos como ustedes piensan. No, eso aquí, lo que está aconteciendo aquí es lo que dijo el profeta Joel hace unos 400 años atrás. Que Hashem iba a derramar su ruach sobre toda carne. Amén. Esto es lo que aconteció, eso es lo que nos está pasando. Es que estos hermanos más alegres, ustedes están aquí saltando y gritando, aleluya, que no sé cuánto, ellos han recibido aquello que el profeta dijo. Ahora, ¿qué es que nosotros podemos esperar de unos que estuvieron 2000 años atrás con la posibilidad de recibir el premio y no recibieron? Y que ahora de repente ya comienza a entender quién es Yeshua. Nadie los va a poder detener. Aleluya. Nadie va a detener esta alegría. Amén.
Nadie va a poder contenerse delante del gozo del Mesías tan esperado. Y peor, después de haber aparecido un Mesías falso. Porque así va a ser. Antes de que aparezca Yeshua HaMashiach, entonces va a aparecer un anti-Mashiach, ¿no? Engañando al pueblo. Y no va a aparecer solo este. Yeshua dijo que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos Mesías. Y como el pueblo tiene hambre de shalom, eso es lo que hay allá en Israel. En Israel, hermano, no hay hambre. La única hambre que hay allá es de shalom. Que usted ve que todos los días hay un atentado, una cosa diferente, un problema diferente. Que ya el pueblo lo único que le hace falta no es tecnología, no es dinero, es shalom. Da shalom para ellos y ellos están satisfechos. Entonces, esperando cualquiera que hace el más mínimo milagrito por ahí, ellos dicen, venga, tú tienes cara de Mashiach, venga. Y cuando aparezca ese anti-Mashiach haciendo otras cosas mucho más grandes y más, trayendo shalom al mundo. Desde luego una shalom no fundamentada en las escrituras, porque no durará mucho. Dice que, y cuando diga hay paz y seguridad, vendrá repentina destrucción, porque es una shalom que se va a desmoronar. Entonces es el fin. Entonces, cuando ellos ya hayan sido engañados por tantos falsos Mashiach, que de Yeshua para acá, por lo menos 10 famosos Mesías han surgido. Y nuestro pueblo ha creído y después se ha desilusionado de ellos. El último de ellos fue un gran justo que apareció en Nueva York, llamado Schneerson, Rabino Schneerson. El Lubavitch, más conocido así, de origen ruso, criado en los Estados Unidos, nunca había ido a Israel, nunca pisó, no conocía ni la ciudad de Betlehem, donde tenía que nacer el Mesías, según los profetas. Y él fue hombre justo. Yo no digo que haya engañado a nadie, sino que la gente se engañó eligiéndole Mesías. Él nunca declaró que fue el Mesías, pero la gente dijo, ese es el único hombre en el mundo entero a quien le podemos conferir la ID de Mashiach. Pero murió, se acabó todo. Viven de recuerdos, desilusionados, esperando que venga el Mashiach de turno. Y el Mashiach que viene y que va a dar paz a nosotros es el Mashiach Yeshua. Y ellos se van a embriagar literalmente. Que Hashem nos bendiga. Amén.